¿Sabes cuáles son las espadas más poderosas de la antigüedad? Aquí te van. Las 10 espadas más temidas de la historia. Usadas por los guerreros jaguar y los guerreros águila, la espada azteca, llamada Macuahuitl, sembró el terror en los enemigos de los aztecas. Cuando los españoles chocaron por primera vez con los guerreros aztecas, en la batalla de Otumba, probaron el poder letal del Macuahuitl. Esta arma indígena estaba hecha con madera dura, a la cual se le daba una forma aplanada, y en cuyo borde se le adherían láminas de una piedra volcánica llamada obsidiana, lo que la hacía letal, ya que la obsidiana es una piedra volcánica vidriosa, más afilada que el acero. Los cronistas españoles cuentan que esta espada era capaz de cortar la extremidad de un hombre, de un tajo, o cercenar la cabeza de un caballo, de un golpe, como también causar cortes profundos en el músculo. Un solo palazo de esta arma era suficiente para dejar fuera de juego a cualquier guerrero. El gladius fue una espada corta, utilizada por los soldados romanos, especialmente por la infantería conocida como legionarios, durante la antigua Roma. Con una hoja fabricada en acero, esta arma se caracterizaba por su diseño efectivo, pues poseía un doble filo y una punta alargada, haciéndola una espada versátil, para cortar y apuñalar, en las formaciones cerradas del ejército romano. Su peso medianamente ligero, la convertía también en una espada maniobrable, para el encuentro 1 versus 1, jugando un papel fundamental en el ataque y las tácticas de combate romanas. Sin dudas, el gladius romano fue testigo de innumerables batallas, y ayudó a un imperio a forjar un lugar en la historia. Los guerreros espartanos, conocidos por su destreza en el combate y su enfoque en la disciplina militar, utilizaban una espada llamada sifos. La sifos era una espada de una mano y de doble filo, fabricadas en bronce o hierro por lo general. Diseñada para el combate cuerpo a cuerpo en la formación de falange, que era la táctica militar característica de los espartanos. La hoja de la sifos estaba afilada en ambos lados, lo que permitía realizar estocadas y cortes efectivos. Tenía aproximadamente la longitud del antebrazo del guerrero, haciéndola relativamente corta, en comparación con algunas otras espadas de la época, pero efectiva para los encuentros cercanos. Nada era más atemorizante en la antigüedad que un soldado espartano con su lanza, escudo y una buena sifos. Muchas fueron las espadas que atravesaron la historia de los guerreros españoles, pero ninguna ha sido más célebre que el arma que portaron en su arsenal los famosos tercios españoles. La arria española fue una espada ampliamente usada por los soldados españoles durante diversas guerras en Europa y batallas en la conquista de América. Fabricadas en acero de alto carbono, las espadas arrias se componían de una hoja de aproximadamente 80 centímetros de largo y un guardamanos elaborado, cuyo principal objetivo era proteger la mano del portador y trabar el ataque de otras espadas, e incluso desarmar al oponente en un combate singular. Si bien eran mayormente armas de carácter secundario en las batallas, el esgrima español, temido por sus adversarios, las convirtió en espadas letales. No existía un símbolo más grande de coraje y valentía en la cultura vikinga que el portar una hermosa espada. Todo guerrero vikingo era un maestro en el uso de la espada, la cual los ayudó a conquistar el norte y centro de Europa, como también una gran parte del territorio británico. Su famosa habilidad de navegantes incluso los trajo hasta América, siglos antes de la llegada de Colón. La espada vikinga, también conocida como la espada nórdica, fue un arma icónica, utilizada por estos guerreros durante la era vikinga. Las espadas vikingas eran de hoja recta, fabricada en acero, y poseían un doble filo. Con empuñaduras cortas para un agarre firme, estas armas iban decoradas con bellos ornamentos de figuras geométricas, animales o seres mitológicos. Las mejores hojas vikingas, denominadas ulfber, estaban fabricadas por una rara aleación, conocida como acero de crisol. Por 3 siglos, la espada vikinga dominó Europa, haciendo de ella una de las espadas más legendarias de la historia.
En los siglos XVI y XVII, la espada árabe por excelencia era la cimitarra. Esta arma, a lo largo de la historia, obtuvo diversas formas, según la cultura árabe donde se usara, pero la más común era la espada de hoja delgada. Con bordes finos y una curva ligera, estaban diseñadas para realizar sin esfuerzo cortes profundos y heridas letales. Se fabricaban en acero de alta calidad, ya que los árabes eran famosos por sus excelentes forjas de acero. Las mejores cimitarras se elaboraban en acero de Damasco. Las espadas, de acero damasquino, eran consideradas las mejores espadas de su tiempo, pues eran legendarias por su dureza y su filo casi eterno. Siendo este acero muy aclamado y codiciado en Europa. La calidad inigualable de una buena cimitarra y su filo hizo de estas espadas armas realmente letales y temibles durante las cruzadas. Considerada como una de las armas más emblemáticas de la antigüedad, la falcata se posicionó con un gran renombre durante la conquista romana de la península ibérica. Famosas por su gran potencia de corte, la falcata era una espada temida por los soldados romanos, a tal punto que fue necesario reforzar sus escudos para poder parar los poderosos golpes de los guerreros iberos. La estructura de estas espadas era asimétrica, ensanchándose en su parte media. Poseían una empuñadura corta, la cual se hacía a la medida del guerrero, lo que daba gran poder en cada corte. Se fabricaban en hierro y se decoraban con diseños hechos en láminas de plata. Los romanos quedaron sorprendidos con el diseño de esta espada, considerándola como un arma destructiva en las batallas. Su diseño, potencia y gran capacidad de corte hizo de la falcata una de las mejores en la historia. Por miles de años, los chinos dominaron el continente asiático, y esto se debe a su gran capacidad para desarrollar tecnologías que innovaban en el campo de batalla. Pero la gloria de los chinos no sería posible sin el uso de la espada. La Yian, como es conocida hasta nuestros tiempos, es la espada por excelencia de los monjes y artistas marciales chinos. Su diseño data de hace milenios. Inicialmente, estas espadas se fabricaban combinando bronce y hierro, pero con el avance de la metalurgia, los chinos implementaron el acero por completo en su fabricación. Por cientos de años, la Yian gobernó con mano de hierro el continente asiático, convirtiéndose en una espada que traspasó las edades y fue testigo de innumerables guerras en diversas dinastías chinas. Ningún ranking de espadas estaría completo sin la que ha sido la espada más icónica de la cultura popular, el cine y la televisión, y esa arma era la katana japonesa, el arma samurái por excelencia. Protagonista de innumerables guerras samuráis, era la espada favorita de los guerreros japoneses. Las katanas antiguas eran legendarias por su gran belleza y la gran calidad de su acero. Los samuráis sentían una gran conexión con sus armas, y pensaban que su espíritu estaba enlazado a sus katanas, razón por la cual muchas de ellas se transmitieron de generación en generación, pues sus ancestros, según sus creencias, vivían en el espíritu de la hoja. Algunas leyendas decían que las mejores katanas poseían un filo excepcional y eran capaces de cortar un hombre a la mitad de un solo tajo. Varios soldados japoneses usaron la katana como arma cuerpo a cuerpo durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy, la katana sigue siendo un símbolo para la nación japonesa, que sigue impartiendo la disciplina y los conocimientos de los samuráis en su cultura. Entre los siglos XIII y XV, los guerreros escoceses se destacaron como guerreros temibles e indomables. Esto se debe en gran parte a su arsenal de espadas a dos manos, conocidas también como mandobles, la cual era un arma característica de esta cultura guerrera. La Claymore fue una espada emblemática de los escoceses. Esta espada, de gran tamaño, superaba los 1.20 metros y era digna de temer, pero existía una espada aún más grande, la cual era más devastadora, y solo con verla infligía terror ante sus oponentes. La gran espada de batalla escocesa era la espada definitiva. Estas armas
alcanzaban los 1,50 metros, y a veces, hasta los 2 metros de largo. También, solían fabricarse del tamaño del guerrero que la portaba. Diseñadas para el combate a distancia, las espadas de batalla tenían un único fin: destruir al enemigo, de un solo golpe. Estas espadas fueron especialmente célebres durante la conquista inglesa de Escocia, donde los ingleses probaron el poder de esta descomunal arma. La gran espada de batalla escocesa jugó un papel importante en la película Corazón Valiente, donde el protagonista William Wallace hizo uso de esta arma en diferentes batallas. Sin dudas, la gran espada de batalla escocesa es la espada de mayor tamaño que se haya hecho en la historia. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, deja un like y un buen comentario. Nos vemos en el siguiente.